Muy bien, así estamos acompañando en esta hermosa noche. Queremos ya casi despedir, pero todavía no. El público dice todavía no despida. Vamos a saludar. Aquí están nuestros hermanos salmistas. Por favor, nuestras hermanas salmistas también. Muchas gracias por esos saludos que nos están acompañando. Un saludo cordial dice a mi hermano Pastor José Amable Chizaguano Quispe, bendiciones, dice, qué hermoso, qué hermoso. Gracias por estar acompañando en esta hermosa noche. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas para entregar los premios también para nuestros salmistas también. Así que ahí va la primera pregunta, facilito, facilito. A ver, pregunten ustedes quienes están en las redes sociales, por favor, ¿qué pregunta hacemos? A ver, ¿qué pregunta, qué pregunta, qué pregunta? A ver si se acuerda. Acá vamos a comenzar con nuestro hermano Pastor Francisco Acitimbay. Él tiene su mente muy fresca. Así que, ¿en qué año fue su primer lanzamiento? En aquel tiempo, no quizás CD, sino cassette, me parece. Cassette, 1997. Día. Un domingo en Santo Domingo. Amén, un fuerte aplauso en Santo Domingo, qué bendición. ¿Cuántos años, mi querido pastor, pastoreando la iglesia, la Grey que Dios ha dado? 19 años estoy pastoreando en la iglesia misionera Dios habló hoy, pero hoy estoy ayudando a la iglesia Luz de las Naciones. Muy bien, ¿en qué año retomó ese nombramiento cuando dijo pastor evangélico? En 1999. ¡Qué bendición! ¿Cuántos años, hermana Estrellita, en el ministerio? Por la misericordia de Dios, 38 años. 38 años, qué bendición. Vamos a ver quién gana, nuestro hermano Francisco o hermana Estrellita. Qué bendición. ¿Cuántos años ya están casaditos? Aunque son jovencitos, la pareja más joven de esta noche. ¿Cuántos años? 12 años. Ya, fecha del matrimonio. 9 de septiembre. A su esposo, dale, por favor. Hermano Edgar, fecha de nacimiento de su esposa. A ver, vamos ahí saludando también. Muy bien. No se acuerda. Ya, muy bien. A ver, el segundo. ¿Quién levanta primero en la casa? Ella, ya, muy bien. Entonces, vamos con nuestra hermana pastora también. Muchas gracias. Su nombre. ¿Cuál es el plato favorito de su esposo? Bueno, que el Señor les bendiga a todos los que nos están viendo. Mi nombre es María Chizaguano. El plato más preferido es papas con cuy. Muy bien, papas con cuy. ¡Qué bendición! Como no, a mi hermano Anselmo también vamos a preguntar, por favor, ¿cuándo es la última vez que usted se ha enojado con su esposa? No me acuerdo. No se acuerda. No me acuerdo. No se acuerda. Muy bien. Hermano Edgar, con usted, hermano. ¿Cuántos temas hasta este momento? ¿Cuántos temas? 6 temas. 6 temas Dios ha bendecido. ¿Y los covers? 2. 2 covers. ¡Qué bendición! ¿En qué año fue el primer lanzamiento? En el 2010, de mayo 10. ¡Uy, qué bendición! 2010, ya está el ministerio durante 14 años. ¿Cuántos años ya en el ministerio como salmista nuestro hermano Francisco Acitimbay? 35. O sea que gana nuestra hermana Estrellita. Usted ha ganado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Cuántas bendiciones, pastor amable? ¿Cuántos hijitos? Tengo 3, Isaac, Abigail y Rebeca. ¿Cuántos años? Isaac 27, Abigail 25 y Rebeca 22. ¿Cuál es el plato favorito de su esposa? A ella igual le gusta el plato con cuy. ¿Plato con cuy o papas con cuy? Pero bien, muchas gracias. ¡Qué bendición! Solo plato, dice. Plato nomás le gusta. Muy bien, hermana Estrellita. Hoy está viendo su amado esposo. Fecha de nacimiento de su esposo. Ay, sí, nos marcamos 0, ¿no? Sí, marcamos 0. Muy bien. ¿Cuál es el plato favorito de su esposo? El plato, o sea, en sí es los mariscos. Los mariscos. Mariscos para él. Todo marisco. Todo marisco.
Muy bien. ¿Cuál es el plato favorito del hermano Edgar, mi hermana Liliana? Igual, plato favoritos son cualquier mariscos que sea. Uy, cuidado. Mariscos que sea. Cualquier marisco. Muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien. Vamos con nuestra hermana, por favor. Así. ¿Cómo ayuda en su congregación, mi hermana? Ya que su esposo es pastor, pero aparte de eso, ¿cómo ayuda en el ministerio? Bueno, en el ministerio que el Señor ha puesto, me gusta a mí también la alabanza, en cantar, dirigir y también en los niños, la escuela dominical, ayudar en los niños, enseñándoles y así le apoyo. ¡Qué bendición! Mi hermano Anselmo, ¿cuál es el plato favorito de su esposa? Es como le digo, yapingacho. Yapingacho. Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a comer el yapingacho? Hace 15 días. Ya, ahora viene bíblicamente. Ya con esto terminamos. Muy bien. Pastor Francisco, en la Biblia, si hay salmistas hoy para la iglesia, le ponen un hermano, no le voy a decir el nombre. Por supuesto, sí. Amén. Si hay salmistas hoy en la iglesia, debe haber, porque todos somos adoradores, porque la Biblia dice, Dios espera que adoremos en espíritu y en verdad. Pastor, una pregunta facilita vamos a hacer a usted. Vamos a hacer facilita. A ver, rapidito, ¿cuál fue el primer músico que aparece en la Biblia? Jubal está en Génesis 4:24. Muy bien, Jubal, qué bendición, hermana Estrellita. Ella sí sabe muy bien, ya, muy bien. ¿En qué parte de la Biblia dice, todo lo que respire alabe a Jehová? Filipenses 4:13. No me gana esa respuesta. ¿Qué dice público? Salmo 150. Ya, listo. No, ya. Ya no tiene merienda, dice hoy. Hermana Liliana, ¿cuál es la mujer que hizo una danza de alegría y escribe un hermoso poema luego de tener un hijo? ¿Cómo se llama esa mujer? María. No. Vamos otro. Esta mujer se escribió un salmo hermoso. Dijo, yo estuve atribulada, estuve triste, pero ahora tengo esta bendición. Y comenzó a danzar, a escribir un salmo hermoso. Ana. Anita, muy bien. Perfecto. Ahí el esposo estaba diciendo María. No, María danzó pasando el Mar Rojo, en este caso, la hermana de Moisés. Muy bien. Pregunta facilito, porque también parte teológica muy importante, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿encontramos instrumentos musicales o no? ¿Qué dice usted, hermano? Sí encontramos. Bien, pero ¿en qué parte? Ahí sí. Ahí sí no hemos leído, ¿no? Ya, yo le pregunto otra pregunta porque hermano Edgar sabe de la Biblia. En el libro de los Hechos, por ejemplo, dice que estaba en la persecución la iglesia. ¿Utilizaría tal vez algún instrumento? Porque la iglesia estaba en persecución. ¿Qué dice usted? ¿Utilizaría o no utilizaría? En este caso, Pablo y Silas, ¿estaban con algún instrumento para cantar o no? No. Muy bien, perfecto. No, a ellos no vamos a preguntar. No sé si tenemos alguna dinámica, por favor. Con eso ya terminamos. Ahora vamos a ver quiénes están también en esta noche acompañando. Bueno, no han puesto nada, están visualizando. Muy bien, entonces agradecemos por esta hermosa noche. Tenemos algunas preguntas más, pero vamos a entregar los presentes, por favor, hermana Mercedes. Todos han ganado.